Y lo que vamos a hablar hoy, el tema de Hacete Cargo es sobre llamado. Es un tema que se toca mucho en talleres, se toca mucho en congresos. Y a mí me encantó, ayer lo vi por tele al pastor cuando compartió la palabra de Generación Kumi. Y ahora también con el pastor Hugo, hablando sobre una generación que hace proezas. Pero ¿saben? Y yo lo pensaba y digo, me viene al pelo. ¿Saben por qué? Porque ya sabemos que somos o que debemos ser como una generación Kumi, ¿no? Esa generación que el Señor los fue a buscar, los resucita, los manda. También sabemos que Dios, ¿qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Proezas. Ahora, nosotros podemos tener un montón de información y no hacernos cargo. ¿Cuántos han ido a más de un congreso de jóvenes? Si vos te pusieras a pensar en todos esos congresos a los que fuiste, o de todas esas palabras de Dios que recibiste los domingos, quizás los sábados en tu iglesia, los miércoles, los viernes, no sé qué día tenés reunión, pero todas esas palabras que vos has recibido de tus pastores, de tus líderes, ¿qué has hecho con cada una de esas cosas? ¿Qué has hecho con cada una de las palabras que Dios te ha dado a través de esas personas? De esos líderes, esos pastores, a través de esos congresos a los que te asististe. ¿Cuántos han invertido plata para ir a un congreso o venir a un congreso a este también? ¿Has hecho valer ese dinero que vos invertiste? ¿Has hecho valer el tiempo que vos apartaste para Dios? Y de eso es un poco lo que vamos a hablar en esta mañana, de hacerse cargo de un llamado que tenemos. Decir al que está al lado tuyo, sos llamado por el Señor. Y esto tiene que quedar re claro, decíselo otra vez al del otro lado. Sos llamado por Dios. Bien, sos llamado. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, y vamos a ir ahí un poquito más rápido, pero Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Libro chiquitito, difícil de encontrar para algunos. ¿Bien? ¿Está ahí antes de Apocalipsis, más o menos? Más o menos, para guiarlos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y antes de leer ese, le quiero leer uno que lo estaba leyendo el otro día y me mató. Acá todos somos mayores de 18, ¿no? ¿Sí? Fíjense lo que dice la palabra del Señor, no lo busquen, se los leo yo. En 1 Corintios 13, después de todo lo que habla del amor, fíjense lo que dice acá. Versículo 11, dice, cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Hoy no te voy a hablar como un niño. No es la idea. Por eso separamos, adolescentes se fueron para allá, jóvenes, adultos, estamos acá. Y Dios hoy no te va a hablar como un niño. Hoy Dios te va a hablar como un adulto, como un joven adulto que sos. Y necesitas hacerte cargo del llamado que Dios tiene para tu vida, que Dios ya te dio y soltó para tu vida. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado, decilo en voz alta, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa, admirable, dice la Reina Valera. Pero acá podemos sacar dos palabras claras que nos habla este versículo. Primero, que somos un pueblo elegido. Sos elegido. Grabate esto en tu cabeza. Sos una persona elegida por Dios. Y más adelante también nos dice que somos personas llamadas por Dios. Sos elegido y tenés un llamado. Lo voy a repetir bastante. Sos elegido y tenés un llamado. Y para eso el Señor te dice, te tenés que hacer cargo de que sos elegido y del llamado que tenés. No estás en la vida, no estás en esta vida para consumir días. Estás en esta vida
para llevar adelante el llamado que Dios tiene con tu vida. No desperdicies días y no te conformes con una vida mediocre. Decir al que está al lado tuyo, no te conformes con una vida mediocre. ¿Está bien ser profesional? ¿Está bien estudiar? Genial, está buenísimo. Tenés más herramientas, más recursos. Pero la vida que Dios tiene preparada para vos es una vida superior. Es una vida superior. No tiene que ver con cosas naturales, superficiales y materiales. La vida que Dios preparó para vos, el llamado que Dios te está dando, y creo este congreso tiene que ver con eso, que podamos entender que el llamado de Dios es superior a tu sueño. El llamado de Dios es superior a tus proyectos. El llamado de Dios para tu vida es superior a tus pensamientos naturales. Es superior. La vida de Dios, el llamado de Dios, para lo que Dios te eligió, es superior a todo lo que vos pensás. ¿Amén? Está medio raro este. No, mentira. No, es la bombilla en realidad. Es un poco rara esa bombilla. Tenés que tener mucha paciencia. Bien, entonces, primer facto que quiero tirar es: Dios te ha escogido para este tiempo. Dios no te eligió para el tiempo que ya pasó. Ya pasó, déjalo, el pasado está pisado, ¿no? Esa es la gran frase, ¿no? El dicho que hay. No te lamentes por las cosas que no hiciste en el pasado. Dios te eligió para este tiempo. Bien, de acá, con una mente y una mirada en Jesús, que tiene cosas mejores para adelante. Amén. Dios te escogió para este tiempo. Sos parte de una generación que debe ser sal y luz en esta temporada. Si Dios te eligió, te puso en este momento del tiempo, de la historia, es porque estás preparado, como decía el pastor, tenés todas las herramientas para brillar, ser luz en este tiempo, en esta temporada. Y hacete cargo de eso. No dejes pasar tiempo. No digas cuando yo termine mi carrera. No digas cuando yo ya me case. No digas que cuando yo termine de hacer mis planes y mis proyectos. Vos estás y sos elegido y sos llamado para este tiempo. No dejes perder más días. No pierdas tiempo. No pierdas más días. Sos elegido para este tiempo. El Señor te tiene a vos, te eligió y te escogió, te dio las herramientas, te dio un carácter, te dio propósito para que vos puedas ser sal y ser luz ahora. Decir al que está al lado tuyo, no es para mañana, es para ahora. No fue para ayer, es para hoy. Y esto está genial. Nosotros podemos encontrar en la Biblia un montón de cosas, ¿no? Un montón de personas que han sido elegidas y han sido llamadas por Dios. ¿Bien? Y si hay como un estereotipo, si se puede decir, o ciertas características que encontramos entre estas grandes personas, muchas de esas aparecen en Hebreos, ¿no? En este capítulo de Hebreos que habla sobre los héroes de la fe. Aparecen varios de estos, pero todos los que nosotros encontramos, hay una característica principal, y que es que Dios no los eligió por lo bueno que eran. Dios no los eligió por su talento, Dios no los eligió porque eran los más grosos de su época, Dios no los eligió porque eran los más capacitados en muchas de esas ocasiones. Y tenemos un montón de ejemplos de esto, pero Dios escogió a las personas por su corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Con qué corazón vos viniste a escuchar el devocional de la mañana? ¿Con qué corazón vos viniste a escuchar este taller? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué expectativas hay en tu corazón a lo que Dios hoy te quiere hablar? Si vos estás esperando ser parte de esta generación, porque Dios ya te eligió y te llamó, y vos querés ser parte, necesitas preparar tu corazón para recibir lo que Dios te está hablando. No dejes pasar más tiempo. Este mismo taller Dios lo preparó para hablarte a vos. No mires al de al lado, por más que le vas a estar diciendo cosas. Dios te quiere hablar a vos, a tu corazón. Y prepara tu corazón para esto. Tenemos muchos ejemplos de que Dios no elige a las personas por sus talentos o por lo buena que son. Por ejemplo, tenemos a Pedro. Todos conocen a Pedro de la Biblia, ¿no? Muchos nos quedamos con el Pedro
que escribió la carta que leímos al comienzo, o nos quedamos con ese Pedro que le predicó y convirtió a 3.000, 5.000 personas después del Pentecostés. Pero el Pedro anterior a ese era un Pedro que era pescador, o sea, tenía la profesión más baja que se podía tener en la sociedad. Había seguido un patrón que venía desde la familia, todos eran pescadores, entonces él no tenía otra cosa que hacer que ¿qué? Seguir siendo pescador. O sea, y parecía que tenía una vida súper natural, una vida que era re chata, ¿no? Es más, aún después de que Jesús lo llama y le dice, vení conmigo, ¿no? Y él le dice, sí, Señor, y deja todas las cosas, tira las redes y se va. Aún después de eso, aún después de pasar 3 años con Jesús, el tipo después fue un traicionero, hasta apóstata, se le podría decir, ¿no? Capaz que alguno que sea medio heavy le va a decir, este es un apóstata, lo negó 3 veces. Y aún así, con esas características de Pedro, vemos que él, cuando se terminó entregando por completo al llamado que Dios tenía con su vida, fue un tipo que marcó la historia. Fue una persona que cuando tuvo que ser mártir, no le importó nada y fue entregado. Fue él mismo como que dio su vida. Si ya la había dado en vida, también la dio hasta lo sumo, hasta lo máximo. Llegó a entregar su vida por la causa. Pero ¿qué era lo que él tenía? Y muchos de los que vamos a ver ahora también, que él entendió verdaderamente el llamado de Dios. ¿Saben? Yo he ido a un montón de congresos de jóvenes. Yo ahora tengo 34 años. Estoy ahí, el límite, estoy ya pasando para el otro lado. He ido a un montón de congresos de jóvenes, he estado enfrente de un montón de pastores súper reconocidos, famosos, si se le puede decir. Pero me di cuenta de algo, de que yo puedo ir a todos los congresos del mundo, puedo estar enfrente de todos los pastores más grosos del mundo, te pueden orar, te podés caer, te podés levantar y te pueden tirar otra vez, te pueden soplar y te caes. Un montón de cosas, ¿no? Te tiran el saco. En los 90 vieron que Freyson tiraba el saco y se caían de estadio lleno. Pero si vos cuando te levantás después de eso no cambiaste, ¿de qué te sirvió? Si vos cuando después de tener esa experiencia con un pastor famoso, vos no decidiste cambiar tu vida, ¿de qué te sirve? Algo que todas estas personas tuvieron, Pedro, Pablo, Juan el Bautista, Esteban, todos los discípulos, es que cuando ellos entendieron el llamado, entendieron el propósito de Dios para su vida, intencionalmente cambiaron. ¿Por qué? Porque entregaron su vida al Espíritu Santo. No es fácil, y esto yo creo que cualquier persona se va a dar cuenta de que no es fácil ser un mártir, entregar su vida. Nosotros, ustedes saben que tenemos la iglesia no solamente es nuestra iglesia occidental, ¿no? Lo que vemos nosotros, de tener un Bethel, un Elevation Worship, y a veces pensamos que ese es el estereotipo de cristianismo, ¿no? Vemos congresos súper multitudinarios, vemos adoración con los mejores instrumentos, con el mejor sonido, y eso no necesariamente es el evangelio en sí. Nosotros tenemos parte de nuestra iglesia, parte de nuestro cuerpo de Cristo que está, por ejemplo, en el otro lado, en el lado oriental, que todos los días están al borde de entregar su vida por el evangelio. Personas que van, misioneros que van a China, misioneros que van a Irán, a Irak, entregan su vida en Afganistán, con tal de que aunque sea una persona conozca a Jesucristo. Y eso es el evangelio. Lo otro quizás también, nuestro modelo occidental de iglesia también es parte, pero no nos olvidemos que va más allá de esto. Va más allá de las luces, va más allá, tu propósito va más allá de las luces, de que seas conocido, va más allá de que vos seas usado por Dios. El propósito y la causa de Cristo con tu vida tiene que ver otras personas. Que vos puedas llevar el mensaje de Cristo y el mensaje de salvación. Encontramos a Pablo. Pablo, si vemos el Pablo anterior, el Saulo, el tipo era un asesino. Asesinaba cristianos. Pero cuando el tipo entendió quién era el que lo llamaba, cuando tuvo ese encuentro fuerte con Jesucristo, nunca más volvió a ser un asesino. Nunca más. Vemos un Esteban, un tipo que no es nombrado nunca en todos los evangelios, pero aparece en el libro de Hechos y el tipo es el primer mártir por la causa de Cristo.
Y vos decís, un tipo desconocido, de repente aparece en la historia y la marca para siempre, porque fue el primero en entregar su vida por completo con tal de llevar el mensaje de Cristo. Tenemos así una banda de personas en la Biblia, pero todo esto, ¿para qué se los planteo? Para que podamos entender algo. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Quién se puede levantar ahora y decirme para qué Dios te llamó? Para predicar el Evangelio. ¿Quién más? ¿Cuál es el propósito de Dios con tu vida? Necesitas entender cuál es el propósito de Dios con tu vida, si no, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde estás apuntando si no sabes cuál es el propósito de Dios con tu vida? ¿Hacia dónde? Podés estar haciendo un montón de cosas y todas te van a caer bien, porque no sabes a qué estás apuntando, qué es lo que Dios quiere que vos hagas. Saben, el otro día la pastora acá predicaba y me quedó algo que la pastora predicó y me quedó marcado porque creo que se entiende muy bien. Que la pastora nos enseñó de que para descubrir cuál era nuestro propósito, lo teníamos que enmarcar dentro de la misión de Jesucristo. La misión que Jesucristo vino a traer y vino a cumplir acá en la tierra es la misma que se transformó en nuestro propósito. La misión. ¿Para qué vino Jesús? ¿A traer qué? Salvación. Entonces, ¿cuál es el mensaje que nosotros llevamos? ¿Que te vas a hacer rico? ¿Que vas a cambiar el auto? ¿Que vas a tener un buen trabajo? No, el mensaje que nosotros estamos llamados a llevar es el mensaje de salvación. El mensaje de salvación. Y que quede claro, tu propósito es llevar el mensaje de Jesucristo a todos lados, sin excusa. ¿A cuántas personas acá les gusta viajar? ¿Cuántos sueñan con conocer muchos países? ¿Por qué no dejas que eso el Señor lo use, ese sueño el Señor lo use para llevar su mensaje? Y que no solamente sea el conocer países y sacarte fotos bonitas, sino que decir, yo voy a viajar para llevar el Evangelio. Quiero conocer Italia, genial, viajo, junto plata, voy a Italia, pero voy con un propósito, llevar su mensaje. Es lo más importante, ser luz donde quiera que vos vayas. Todas las cosas se empiezan a encuadrar cuando entendemos que todo tiene que ver con Él, no con nuestra vida. Estamos acostumbrados a un evangelio que te soba la espalda, que te enseña que todo ronda a través o alrededor del ser humano, muy humanista, pero en realidad el mensaje de Cristo todo tiene que ver con Él. Todo tiene que ver con Él. Y lo vamos a seguir desarrollando en los próximos minutos. Nuestra vida tiene que sembrar constantemente los principios y valores del reino de Dios. Constantemente. ¿Vos conocés cuáles son los principios y valores del reino de Dios? ¿Conocés? ¿Cuántos leyeron el Sermón del Monte? ¿Cuántos lo leyeron? ¿Sí? Vamos a ir. Acompáñenme a Mateo. Mateo capítulo 5. Miren, ¿qué te puede llegar a decir el estereotipo de mensaje de hoy en día bien humano, ¿no? Te dice que vos tenés que ser fuerte, vamos dentro tuyo, vos sos un león, vos podés conquistar todas las cosas, solamente necesitas perseverancia, dale loco, vos podés. Fíjense lo que dice acá, el Sermón del Monte, que acá encontramos nosotros los principios del reino de Dios. Dice, las bienaventuranzas, versículo 3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu. No dice Dios bendice a los que se creen que son los mejores, a los pobres en espíritu. Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esto yo estoy leyendo en NTV, me encanta la NTV. Me regalaron una Biblia hace poquito y empecé a leer y me está volando el bocho. Está genial. Pero dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece.
Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, no a los agrandados, no a los orgullosos que se creen los mejores. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, no a los que se entregan a las pasiones desordenadas que este mundo te dice que te tenés que entregar. A los de corazón puro. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Encontramos en este... Es genial Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Pero ¿a qué voy con esto? Los principios del reino de Dios a los que fuiste llamados a vivir no son los principios de afuera, no son los valores de afuera. Necesitamos a veces hacer carne la palabra del Señor. Que no sea solamente algo que yo leo y sigo. Que no sea solamente algo que yo vengo los domingos a la iglesia, lo consumo un rato, me hace bien al oído, voy afuera y sigo viviendo mi vida. Tenemos que hacerlo carne y empezar a practicarlo, llevarlo a la acción. Necesitamos el evangelio del Señor, el mensaje de Cristo, hacerlo carne en nuestra vida y empezar a vivirlo. Y así vamos a comenzar a ser luz y sal en la sociedad. Necesitamos empezar a entender esto. Fíjense, en Hechos 17:6 hay una frase que es genial, que es cuando los líderes religiosos de la época están hablando sobre los discípulos y cuando lo presentan así a los discípulos, ellos dicen, ¡hey, vinieron acá también estos que trastornan el mundo! Y es genial la caracterización o cómo era la reputación que los primeros discípulos de Jesús tenían, que encontramos en Hechos. No eran personas que seguían con los valores, los principios de la sociedad. No eran personas que se dejaban llevar por las cosas o por los modelos sociales de la época. Eran personas que trastornaban su sociedad. Trastornaban el mundo entero. Las personas, los primeros discípulos eran conocidos por revolucionar vidas, por cruzar las barreras sociales. Abrían las puertas de las cárceles. Liberaban a los presos. Y así, con su vida, ellos despertaban el hambre por el mensaje de Cristo. Vos podés ser muy bueno compartiendo un mensaje. Podés tener una retórica y una homilética buenísima para hacer sermones. Pero eso no cambia a las personas. Vos te podés preparar, ir a hacer cursos de oratoria, copiarte de los mejores predicadores que ves en Instagram cuando le querés hablar a las personas. Pero ese mensaje solo, sin el poder del Espíritu Santo, no cambia a las personas. Si vos primero no vivís lo que hablás, tu mensaje no tiene poder, no tiene autoridad. Debemos entender que necesitamos el poder del Evangelio para vivir nuestras vidas. Necesitas hacerte cargo de lo que fuiste llamado. No fuiste llamado a vivir una vida normal igual que el resto de las personas. Fuiste llamado a vivir una vida de integridad, de autoridad y que cambia a las personas. En el poder del Espíritu Santo. ¿Saben? No sé si cuántos sabían esto, pero antes de que la iglesia primitiva comience a tener un auge en la sociedad se caracterizaba por varias cosas. Nosotros sabemos, ¿cuántos vieron la película Gladiador? Es re vieja, pero está genial. ¿Alguno la vio? Sí, buenísima esa. Contextualmente, a los primeros cristianos, esa película socialmente te muestra cómo era la sociedad romana de esa época. Habla de lo mismo. ¿Cuántos conocen de la Biblia el nombre Moloc? ¿Alguno conoce el nombre Moloc en la Biblia? Era una especie de falso dios que adoraba a la gente, que tenía una característica principal. ¿Saben cuál era? ¿Cómo la gente que adoraba a Moloc lo tenía que adorar? ¿Ninguno sabe? Tenían que entregar a sus hijos y tirarlos en una hoguera, y esa era adoración, tipo era un perfume, un humo fragante para ese dios. Y ¿a qué voy con esto?
Eso tiene un nombre, hoy en día le pusieron una terminología y eso se llama infanticidio. Lo anterior también tiene nombre, que es esclavitud. Y es el sacarle los derechos a las personas, hacerlos pelear como gladiadores sin dejar que ellos elijan. ¿Ustedes saben cómo esas cosas cambiaron en la historia? Yo no estoy hablando de cosas abstractas, yo estoy hablando de cosas reales que pasaron en la historia. ¿Saben cómo cambiaron? Porque hubo una iglesia que se levantó. Hubo una iglesia, hubieron discípulos de Cristo que marcaron la diferencia. El infanticidio no lo cambió la sociedad, lo cambió la iglesia. Hizo que se corte el infanticidio, que dejen de matar niños. La lucha de gladiadores también fue parte de la lucha de la iglesia, de los valores morales que ellos llevaron adelante para que la gente se dé cuenta de que esa no era la manera correcta de vivir. Las cosas que nosotros hoy vemos en la sociedad, en redes sociales, las cosas que nosotros hoy consumimos, en las plataformas digitales, las series que nosotros miramos, ¿cuáles son los valores que están llevando adelante? Tengo una lista que no la voy a tirar, pero tengo una lista de series que estoy seguro que casi todos acá la vieron. Y que los valores que esas series marcan en las vidas de los chicos no son correctos. Pero nosotros las seguimos propagando. En vez de llevar adelante los valores de Cristo, seguimos llevando adelante los valores que nos implanta la sociedad. Eso es no hacerse cargo de para qué fuiste llamado. Conformarte con lo que la sociedad te ofrece es no hacerte cargo de que vos sos una parte de una generación que tiene que ser radical con sus valores, radical con su manera de vivir. Fíjense, vamos a ver ciertas cualidades que debemos tener como personas que entienden el llamado. Una persona que entiende el llamado necesariamente va a tener compasión por las personas. ¿Qué haces vos cuando ves a una persona en la calle pidiendo dinero? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste a una persona necesitada y la acercaste, le diste un abrazo? Eso ni hablar, ¿no? Pero ¿cuándo fue la última vez que a una persona necesitada que pide en la calle, vos intencionalmente fuiste, apartaste plata y le diste para poder ayudar su pasar del día? Porque no le cambiás la vida con eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que mínimamente te preocupaste por alguien más que no sos vos? Una persona que entiende el llamado, que entiende y se hace cargo del llamado, necesariamente tiene compasión por la gente. Pero la compasión más grande, el nivel más grande de compasión que podemos tener es entender que están necesitados de salvación, que están inmersos en el pecado y nosotros tenemos la solución, llevarle a Jesucristo que los hace libres, que los sana y los liberta para siempre y que les da una vida con propósito. La compasión más grande no es compartir algo de material, algo de dinero, es compartir a Cristo. Es llevar el amor en acción. Si hay una palabra que se usa hoy en día que a mí me molesta muchísimo, es empatía. Me molesta, me carga que la gente y los cristianos usen la palabra empatía. Porque vos no solamente le tenés que hacer una sonrisa y estar de acuerdo con el que está mal. Vos tenés que llevar el amor a la acción y eso tiene otro nombre y es compasión. No te quedes solamente con ser empático con el de al lado. Ay, te reentiendo. No te quedes solamente con eso. Necesitas llevar el amor en acción. Ser compasivo con la gente. La segunda cualidad que tiene una persona que entiende su llamado es que vive una vida en el poder de Dios. Tu vida no la tenés que vivir de acuerdo a los parámetros naturales, vos la tenés que vivir en el poder de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia de que es vivirla en el poder de Dios? Es a través de señales, de prodigios y de maravillas. ¿Cuándo fue la última vez que vos predispusiste tu vida para que Dios haga un milagro? ¿O no te animás a orar por las personas que están enfermas? ¿O no te animás a compartir el mensaje de salvación por el que sabés que se está perdiendo y que se va a ir al infierno si vos no le compartís la palabra de Dios? Esto es algo que es de vida o muerte, chicos. No es algo tranca. No es un mensaje tranquilo el que Dios te lleva a que vos compartas. Es un mensaje que si vos lo compartís, compartís vida. Y si vos te lo guardás, estás compartiendo muerte.
Inevitablemente es así. Necesitamos vivir una vida en el poder de Dios. Nosotros tenemos un re buen mensaje y podés tener una re buena retórica para poder compartirlo. Podés tener las mejores palabras. Podés ser un genio hasta haciendo canciones que compartan el mensaje del Señor. Pero si vos no vivís lo que estás hablando, no tenés poder. No tenés poder. Todos queremos orar por la gente y que se sana. Todos queremos orar por una persona y que reciba a Cristo enseguida. ¿Pero vos estás viviendo el mensaje? ¿Estás viviendo el mensaje que tenés que compartir o solamente te gusta de acá para afuera? Una persona que entiende el llamado vive en el poder de Dios. En nosotros deben ver y no solo oír. Deben ver que nuestro mensaje coincide con nuestra forma de vivir. Tercera cualidad de una persona que entiende que es llamado es que esa persona vive con autoridad. Si vos tu mensaje lo vivís, necesariamente vas a tener autoridad para compartir lo que vos estás queriendo compartir. Ahora, ¿cómo viene esa autoridad que la Biblia nos habla? ¿Cómo viene esa autoridad? ¿Viene porque si yo me porto bien tengo más autoridad? Si cada vez dejo de practicar más el pecado, ¿yo tengo más autoridad? No. Cuando Cristo comienza a vivir mi vida, cuando yo empiezo a morir a mí para que Cristo crezca en mí, la autoridad que es Cristo mismo comienza a florecer. ¿Querés tener autoridad para compartir el mensaje? Comenzá a morir a tu yo. Comenzá a morir a tus planes y empezá a vivir la vida de Cristo. Deja que Cristo viva a través de tu vida. Eso es la verdadera autoridad. Tener un encuentro con Dios inevitablemente transforma nuestro carácter débil. ¿Saben? Si ustedes me hubiesen conocido cuando yo era un adolescente como los que están acá del otro lado, nunca hubiesen pensado que yo hoy podría haber estado compartiendo esto. Yo era un tipo débil, muy extrovertido, no podía hablar, yo esto lo comparto siempre con los chicos, yo no le podía hablar a mis tías, que me daba vergüenza. Mis tías, me acuerdo de ellos llegaban, ¿vieron cuántos tienen esas tías que son re pesadas, ¿no? Que vienen, ¡ay, hola, hijito! Y te empiezan a hacer de todo. Yo tenía unas tías que eran re pesadas y cuando venían y me saludaban, ¿saben que yo de verdad inconscientemente me quedaba mudo, salía corriendo? Imagínense si yo de esa manera, con ese tipo de carácter, yo hubiese querido compartir el mensaje de Cristo. Pero yo un día, y yo lo comparto porque es parte de mi testimonio, que yo un día me encontré con Jesucristo y nunca más fui igual. El viejo Martín, que era débil, el viejo Martín que no podía hablar con las personas, cuando yo tuve un encuentro con Jesús, yo nunca más fui igual. Y hay algo dentro de mí que me hace compartir el mensaje de Cristo. Pero también antes de eso me lo hace vivir. Yo no puedo estar compartiendo esto con ustedes si yo primeramente no hubiese vivido lo que hoy estoy compartiendo con ustedes. Hace unos años atrás yo tuve el reto de parte de Dios de dejar toda mi vida, toda mi comodidad de vida. Algunos acá lo conocen, qué fue lo que yo tuve que hacer. Tuve que dejar todo con mi familia y una nena de 4 años, con tal de ¿qué? De llevar adelante el llamado para el cual Dios me había escogido. Yo tenía un negocio, yo tenía una vida tranquila, tenía un pasar económico recopado y todo el Señor me llamó a dejarlo de lado con tal de seguir y llevar su mensaje. ¿Y fue difícil? Fue re difícil. Porque uno se acostumbra y uno es fácil vivir con comodidad. Y mucho más cuando es comodidad económica. Pero vale la pena dejar todo con tal de seguir a Cristo. Vale la pena. Yo no sé qué es lo que Dios te puede estar pidiendo a vos hoy.
Pero si Dios hoy te está compartiendo este mensaje es porque hay algo que vos tenés que cambiar en tu vida. Hay algo que vos tenés que dejar con tal de poder compartir su mensaje. No podés querer compartir el mensaje de Cristo, ser un verdadero discípulo de Cristo, si no estás dispuesto a morir y dejar cosas en el camino. Dios te quiere usar, Dios te llamó, Dios te escogió, pero así como sos ahora, no le servís. Basta de ese mensaje simple de que Dios te recibe tal cual sos. Sí, es genial, Dios te recibe y te busca tal cual vos sos. Pero Dios viene y te cambia. Saca tu carácter débil, saca esa personalidad de asesino como Pablo, saca esa personalidad de pescador débil que no podía ni siquiera unir 3 palabras como Pedro, y te da otro carácter, el carácter de Cristo. Sin el carácter de Cristo no vas a tener autoridad para compartir el mensaje que es Él. Cuarto punto, cuarta característica es que las personas que entienden su llamado viven una vida de integridad. Una vida de integridad. ¿Y qué es ser íntegro? La etimología de la palabra nos dice que ser íntegro es ser de una sola pieza. De una sola pieza. Lo que vos sos dentro de la iglesia, lo que ven tus pastores, lo que ven tus líderes, ¿es lo mismo que vos vivís afuera cuando nadie te ve? Lo que vos consumís, lo que vos venís acá y en adoración y en canciones le decís, Señor, eres mi mayor deseo. ¿Ese mismo deseo es el que vos cuando nadie te ve en tu habitación y tenés el celular y las redes sociales? ¿Es el mismo deseo que tenés en ese momento? Debemos vivir una vida de integridad. ¿Y qué es ser íntegro? Ser íntegro es tomar la responsabilidad que me corresponde. Es cumplir con la palabra. Si yo digo algo, lo cumplo, que es algo que se perdió. Ser fiel. Ser fiel. Ser honesto. Mantenerme firme a pesar de los dardos del enemigo. ¿A cuánto el enemigo le da como caja? Ayer nosotros quisimos venir, nosotros viajamos para Chile, ayer estábamos viniendo para acá para poder estar en el congreso, en la reunión de la noche. ¿Qué pasa con mi hija? Sube fiebre, le empieza a doler todo el cuerpo, un montón de cosas. Y saben que cuando a los padres le tocan los hijos, que creo que es como el punto débil, es donde el enemigo sabe que ahí te va a doler, ahí te dan. Y muchas cosas te vienen a la cabeza cuando, por ejemplo, en mi caso, a mi hija, yo la veo que está mal. Pero es en ese momento donde lo que yo estoy predicando se tiene que hacer firme. Y no puedo claudicar en los momentos de debilidad, no puedo claudicar, si yo entiendo el llamado, yo no voy a estar tambaleando enfrente del enemigo, como hablaba el pastor Hugo recién. David no fue así todo tembloroso cuando tuvo que enfrentar a Goliat. El tipo entendía qué era lo que tenía que hacer, entendía para qué estaba llamado en ese momento y fue íntegro con lo que él creía. Debemos tener honor, debemos elegir lo correcto y no tenemos que culpar a otros de nuestros errores. De nuestras caídas, no tenemos que culpar a otros. Ser íntegro es hacerse cargo de lo que te corresponde. Y acá tiro algunos que anoté acá, esto está genial. Dice, la integridad va a requerir sacrificios. Decirle al que está al lado tuyo, si querés ser íntegro, vas a tener que sacrificar cosas. Y después, esto es genial, ¿saben? Muchas veces nosotros vemos ciertos parámetros que Dios nos pone en la Biblia y decimos, eso es imposible de cumplir. ¿Quién se puede apartar de todas esas cosas? Pero si la Biblia te lo dice, es porque es posible vivir en integridad. Es posible vivir siendo fiel, es posible vivir siendo honesto, es posible vivir en pureza y es posible vivir en santidad. Es posible. Necesitamos empezar a morir a cosas para poder llevarlo a la acción. Y por último, y esto es lo último que le quiero compartir, es que una persona que entiende que es llamado, inevitablemente va a ser un apasionado por la presencia de Dios.
No te puede aburrir ir a las reuniones. No te puede aburrir a vos los momentos de adoración. No puede ser que de repente estamos cantando ¿quién es Dios? Dios es grande, Dios es fuerte y vos estás... No puede ser que vos apartes tiempo para venir a un congreso y no seas capaz de entregarte en alabanza y en adoración al Señor. Yo sé que capaz estás cansado, yo sé que capaz que tenés sueño, pero las personas que son apasionadas por la presencia de Dios, puede más la pasión que el cansancio. Puede más la pasión que tu sueño. Puede más la pasión que las cosas y pensamientos que te vienen a la cabeza. Puede más la pasión por Dios, el fuego que arde en tu corazón cuando sos un apasionado por Dios. Hay un fuego que tenemos que hacer y meterle leña, le tenemos que empezar a hacer que ese fuego comience a crecer. Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos hoy acá, que hemos apartado tiempo para escuchar la palabra de Dios, es porque hay un fuego, por más pequeño o grande que sea, hay un fuego que te da pasión en tu corazón, pero necesitas hacerlo crecer. No te conformes con una vida mediocre, no te conformes con una vida apasionada hasta a medias. Podés ir por mucho más. Podés ir por mucho más. El profeta lo habla de esa manera, dice, de repente veo un río y comienzo a meterme y me meto hasta los tobillos, después me meto hasta las rodillas. ¡Ey! No te conformes con los tobillos. No te conformes con entregar tu vida a medias. Podés apasionarte hasta lo último por la causa de Cristo. Si querés ser un seguidor fiel de Jesús, necesitamos entender que somos llamados, pero para eso debemos apasionarnos por su presencia. Todo sale de ahí. Todo sale de ahí. La dirección no viene por solamente lo que te va a decir tu pastor o tu líder. El Espíritu Santo te direcciona en intimidad. Dios te habla en privado. Nosotros no seguimos a Jesús a cualquier precio. Esa no es una frase que hable de lo que es seguir a Cristo. Nosotros no seguimos, no podemos decir, Señor, yo te voy a seguir, cueste lo que cueste. ¿Saben por qué? Porque el precio ya lo pagó Jesús. No digamos, Señor, yo te voy a seguir a cualquier precio, cueste lo que cueste. El precio lo pagó Cristo en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir a Jesús, muriendo a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo todos los días. ¿Para qué? Para que nosotros estemos cada vez más muertos, pero Cristo viviendo en nosotros. No te conformes. Te invito a ponerte en pie ahí donde estás. Debemos entender que cada uno de nosotros que hoy estamos acá somos elegidos por Dios. Y tenés un llamado. Hay un llamado, por eso Dios te trajo a este lugar. Por eso Dios te eligió para que lo sigas. Ahora, debemos hacernos cargo de ese llamado. No mires al lado. No digas, y seguramente este que tiene buenos, mirá los talentos que tiene este que está acá al lado. Seguramente el Señor a este lo va a usar de una manera asombrosa. No, hacete cargo del llamado de Dios con tu vida. Hacete cargo de que sos elegido por Dios. Hacete cargo de que tenés un mensaje que compartir. Hacete cargo de que tenés habilidades que tenés que entregar en las manos de Dios para poder llevar su mensaje. Dios ya te dio todo. Ya Dios te dio todo. Entregá hoy tu vida, entregá tu corazón, entregá tus debilidades y tus fortalezas en sus manos. Comenzá a morir a tus sueños, a tus anhelos y a tus planes para que Cristo comience a poner sus sueños, sus planes y su propósito
en tu vida. Te invito a cerrar tus ojos ahí donde estás. Señor, en esta mañana entendemos que tú nos has llamado, Señor, que tú nos has elegido y nos has dado un llamado que es llevar tu mensaje hasta lo último de la tierra, Señor. Y en esta mañana no queremos dejar pasar ese llamado. No queremos dejar pasar lo que vos tenés con nuestra vida. Señor, hemos estado en muchas reuniones, hemos escuchado muchos mensajes en nuestra vida cristiana, Señor, y muchas veces hemos hecho mirada hacia el costado. Hemos tirado la pelota hacia otro lado, Señor, y no nos hemos hecho cargo de lo que vos nos hablaste, Señor. Pero en esta mañana, Señor, cada uno de nosotros, con manos levantadas, te decimos, Señor, yo me hago cargo. Todos los que en esta mañana han escuchado esta palabra y se quieren hacer cargo del llamado, levanten sus manos ahí donde están y decirle, Señor, yo me hago cargo. Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Señor, yo no dejo pasar ninguna de tus palabras. Señor, en esta mañana yo elijo lo mejor. Yo elijo la mejor parte y es estar contigo, es entregarte mi vida por completo, Señor. Yo hoy me hago cargo de ser un elegido. Yo en esta mañana me hago cargo del llamado que tú me diste, Señor. Yo hoy me hago cargo y te entrego mi vida, Señor. Entregamos nuestra vida por completo a ti, Jesús. Entregamos nuestra vida, entregamos nuestros sueños, entregamos nuestros planes y nuestros proyectos, porque sabemos que el llamado que vos tenés con nuestra vida, Señor, es superior a todo. Es superior a cada sueño, a cada plan que hemos trazado para nuestra vida, Señor. Entregamos todo lo que somos, Señor, sabiendo que tú tienes planes de bienestar para cada uno de nosotros.